Bueno, y hace unas horas nos enteramos que a su llegada a España en el aeropuerto de Barajas fue detenido por la policía de ese país Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, y por ello le agradecemos muchísimo a que Miguel Molina desde lejos, desde Europa, nos cuente de qué va esta detención y qué es lo que está sucediendo. Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Suiza. Un saludo para nuestros oyentes del mediodía en México. Efectivamente, aunque este arresto se produjo en Madrid, ha tenido repercusiones y se dejó escuchar hasta acá la noticia del arresto de Humberto Moreira. Al parecer, Moreira iba acompañado por su esposa Vanessa Guerrero y sus tres hijos, Vanessa, Lucía, Eva, Catalina y Humberto. Además de una quinta persona que podría ser la niñera que cuida a los hijos de esta pareja. Humberto Moreira, hay que recordar, se fue a vivir a España poco tiempo después de dejar México por las razones que muchos conocemos. Estaba acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y otros delitos, y Moreira decidió irse a España en 2013 a Barcelona, donde estudiaba una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona. En ese tiempo se le reclamó que explicara cómo o con qué medios podía haberse pagado el viaje, la estancia, los gastos del curso y otros gastos en ese país. Sí. El expolítico Moreira se defendió, hay que recordar, diciendo que vivía con una beca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación porque él es maestro y que además tenía algunos ahorros. Sin embargo, estos ahorros, Amado, no explican por qué Humberto Moreira vivía en Barcelona, en Valdo Rey, un barrio muy elegante en Sant Cugat, que es uno de los municipios más ricos de Cataluña, donde al parecer tenía un apartamento de 6 habitaciones, 6 baños y una alberca. Ahí viven muchos personajes que tienen unos ingresos casi 100% más altos que el resto de la población del país. Así es que este arresto a Moreira sorprendió a muchos, pero en el fondo no sorprende a nadie. El arresto fue requerido por un juez, el juez que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, que conoce casos criminales como terrorismo, narcotráfico y otras cosas así de graves, actuó a petición de un tribunal de Estados Unidos. La primera reacción del equipo de Moreira fue tratar de aminorar, si tú quieres, los cargos por los que fue detenido, y como se informó en algunos noticieros de la Ciudad de México, dijeron que el arresto se debía a cuestiones de tipo migratorio más que a las acusaciones de lavado de dinero que pesan contra él en Estados Unidos. De hecho, eso fue lo que se manejó aquí en los periódicos nacionales, que había sido por un asunto migratorio. Bueno, podrá decir eso el equipo de Moreira. Sin embargo, lo que es un hecho confirmado, como te decía, es que el juez Santiago Pedraz, un juez joven, contemporáneo, amigo de otro juez, Baltasar Garzón, fue quien ordenó su arresto. Y el hecho de que este juez de la Audiencia Nacional haya ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que detuviera a Moreira, creo que se explica por sí mismo las causas de la detención del exgobernador y el expresidente nacional del PRI. Y Miguel, no se sabe todavía qué sucederá. Se dice que esto venía por una orden que también había pedido Estados Unidos.
Efectivamente, como te mencionaba hace un momento, el juez actuó para satisfacer una orden de arresto que habían pedido en Estados Unidos, donde Moreira está formalmente acusado de estos delitos de los que hemos estado hablando, para obsequiar la orden, como se dice en lenguaje legal. Hasta donde hemos podido saber, no sé si ya o dentro de algunos minutos o algunas horas, Moreira va a comparecer ante un juez que le va a confirmar la razón de su arresto, y que además le va a explicar realmente en qué condiciones se puede dar su eventual deportación a Estados Unidos. El caso no es sencillo. Estamos hablando aquí de muchas acusaciones muy serias contra Moreira, contra dos ex integrantes de su gabinete, el tesorero y el secretario de Desarrollo Social, que luego sustituyó a Moreira como gobernador interino. Y también estamos hablando de varios millones de dólares, ya no de pesos. De dólares, y ahora que el dólar está tan caro. Las cantidades no se han podido especificar, porque al parecer el monto de las sumas desviadas, si tú quieres, por el gobierno de Moreira, o razones por las que se le acusa de lavado de dinero, son excesivas, son muy grandes, y todavía no se puede establecer con precisión, como te digo, cuánto fue lo que pudo haberse llevado Moreira junto con sus presuntos cómplices. El caso es que sí fue arrestado por cuestiones derivadas de la petición del gobierno de Estados Unidos, de las autoridades de Estados Unidos, y no por cuestiones migratorias, como afirma el equipo de Moreira. Perfecto, pues estaremos muy pendientes de cómo se vaya generando esta historia, que seguramente va a dar mucho de qué hablar en aquel país, y esperemos que todo se resuelva de la mejor manera para todas las partes. Miguel, muchísimas gracias. Así es, estaremos pendientes en cuanto se sepa la decisión del juez, que va a conocer el resto, que va a informar, a Moreira de las razones de su arresto, y para ver qué otra cosa va a suceder. Hay que recordar que en México no hay orden de aprehensión contra Moreira. Sí, en México no tiene problemas, es con Estados Unidos. Así es. Muy bien, Miguel, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, estas valiosísimas aportaciones que haces para tu público del 88.9, y estaremos muy pendientes como siempre, y desde lejos te mandamos un fuerte abrazo. Desde lejos, como siempre, muchas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias, Miguel Molina, desde Europa, dándonos este valiosísimo reporte de lo que está sucediendo con Humberto Moreira, que ha sido arrestado, y que de hecho ya se ha mencionado que le han localizado cientos de miles de dólares en cuentas en España, el país en el que residía y viajaba frecuentemente, que nada más en 10 meses han encontrado transferencias por 200,000 euros, y pues esto dará mucho de qué hablar, ya que, como bien mencionaba Miguel Molina, la deuda que ha dejado, o que dejó Humberto Moreira en el estado de Coahuila, asciende a los 1,800 millones de dólares. 1,800 millones de dólares, situación que degradó la calificación de crediticia del estado de Moreira de AAA a BBB menos. Esto lo maneja Standard & Poor's, y que, bueno, provocó estas investigaciones sobre esta persona, principalmente en Estados Unidos, que es el país que lo está requiriendo judicialmente. Estaremos muy pendientes de lo que se genere con ello, no sin antes también recordar que Humberto Moreira también se va del país después del asesinato de su hijo a que se atribuye a una banda delincuencial, a una venganza, se podría
se dijo en muchos casos. Él es cuando se va de México, se va a vivir a Barcelona, desde donde incluso publicaba algunas fotos en su Twitter, que ahora era un hombre muy dedicado al ejercicio, y al parecer ya llevaba una vida totalmente alejada de la política y de todos los problemas que había dejado aquí atrás. Sin embargo, al parecer los problemas lo han alcanzado hasta el viejo continente.